la orden del hospital, ya que, digamos, soy yo el que habla, voy a aprovecharme un poco. Bueno, el orden del hospital, ¿por qué se llamaba orden del hospital? Porque evidentemente en un principio hacía hospitales. Entonces cuidaba a la gente, los enfermos, heridos y tal, pero claro, cada 2x3 venía gente que le habían asaltado en los caminos. Entonces claro, vamos a ver, más se pone la tirita, vamos a ver qué pasa por ahí. Empezaron a hacer grupos armados y acabaron transformados en una orden militar que además ponía tiritas. Como podéis ver, actualmente la orden del hospital, bueno, cambió durante el tiempo de nombre. La orden de Rodas, cuando ya no podían aguantar en Tierra Santa. Después, cuando les llevaron de Rodas los turcos, fueron a la isla de Malta y se transformaron en la orden de Malta. Hoy en día la orden de Malta sigue teniendo hospitales por todo el mundo, sigue existiendo. Y es una de esas órdenes y tal que parece que es en otra época, sigue funcionando, siguen habiendo caballeros y su finalidad puramente es filantrópica. Ahora se dedican a mantener hospitales y llevar la salud a todo el que puede. Hemos ya dejado de nuevo las armas, hemos vuelto un poco a nuestros orígenes. Y luego el temple, evidentemente, son mucho más conocidos hoy en día, más popularizados, tienen toda una leyenda. También todo aquello que rodeó su desaparición como orden y cómo se fueron transformados en la orden de Alcántara, Calatrava y tal, que fue, digamos, una manera de mantenerse otra vez en activo y mantener su propia finalidad, que era la defensa del cristianismo. Los que pudieron sobrevivir. Los que pudieron sobrevivir, exacto, porque el rey de Francia y unos cuantos más no les dejaron mucho, pero bueno. Aquí en España sí que sobrevivieron gracias a la ayuda que realizaron en la comunidad. Eso de jugar con las cosas que te pueden ayudar no es bueno. Entonces, cuando realmente necesitas algo, evidentemente te procuras, y aunque tengan problemas en otros sitios, por lo menos contigo que estén bien y vamos a mantenerlo, que toda ayuda es poca cuando tienes a alguien bastante serio delante. Bien, ahora vamos un poco a introducirnos en este mundillo. Vamos a adelantarnos ahora un poquito. Ven un poquito para acá, que te vean un poquito mejor. Bueno, aquí evidentemente estamos en una zona de frontera. Aquí también nos enfrentábamos no solo a los musulmanes de España, los andalusíes, que realmente se vestían muy parecidos a los cristianos, realmente muchas cosas muy parecidas, como también a la gente que les venía desde el norte de África, almorávides, almohades. Ellos son grupos que se crean en el norte de África, que invaden la España musulmana, que les invadían igual, solamente que eran igual de su misma religión, pero las cosas eran las que eran. Y al final pues había una zona intermedia, sobre todo en frontera, donde podéis ver cristianos y musulmanes mezclados. También había a veces colaboraciones que nos parecerían un poco extrañas incluso. O sea, tropas musulmanas que se unían a los cristianos para hacer una campaña, por razón que fuera. Por ejemplo, los almohades almorávides no hicieron muchos amigos tampoco en el mundo de la España musulmana, aunque tenían sus aliados allí. Entonces había algunos que directamente se ponían al servicio de cualquiera que combatiera contra sus enemigos. Y los cristianos también hacían cosas de esas, ¿no? La cosa era todo mucho más activo, mucho más mezclado, mucho más real como tal, ese mundo. Y así tendríamos un ejemplo, por ejemplo, de él va vestido prácticamente como iría un guerrero norteafricano, pero lo tenemos en un castillo templario y podía ser perfectamente un combatiente que estuviera combatiendo con las órdenes. Existía un tipo de combatiente que eran los llamados turcópolos, sobre todo en la zona de Tierra Santa, la zona de Palestina y el actual Israel, que eran directamente antiguos prisioneros directamente o que se habían unido a lo que es al lado cristiano. Algunos de hecho habían cambiado de religión, lo cual se veía muy mal en ambos bandos en esa época. Con ellos en esos casos no solían hacer prisioneros y los capturaban, y directamente hacían funciones que no eran propias de lo que es el mundo cristiano. Por ejemplo, los turcópolos, en el mundo musulmán había muchos combatientes de origen turco que eran arqueros montados, utilizaban el arco desde el caballo. Era una tropa muy especializada y muy cotizada. Algunos de ellos cambiaron de bando, se unieron a los cristianos y te veías grupos de turcópolos combatiendo junto a órdenes militares incluso. Son cosas que también nos chocan mucho porque tenemos muchos tópicos y tal. La cosa era todo mucho más móvil, mucho más fluida y mucho más mezclada como tal. Y a la hora de verdad las personas somos personas siempre al margen de muchas otras cosas. Bien, un ejemplo. Gracias. Y ahora vamos a bastante importancia, ¿qué era lo que había? Bueno, pues en esa época teníamos pues una serie de elementos muy importantes. Tenemos muchas, lo que es lentejas, garbanzos, habas y lo que es la base de lo que es la comida, la agricultura en el mundo mediterráneo, que son lo que se llama tríada mediterránea, que es los cereales, trigo, cebada, centeno, lo que es la vid, que de ahí sale el vino, y lo que es el olivo, o sea, que la oliva y el aceite. Entonces, claro, con los cereales haces pan, con las uvas haces vino, con pan y vino hacemos el camino. Eso no es de ahora, precisamente.
Eso nos suena a todos. Esa era una de las bases de la comida. Luego, lo que es lentejas, garbanzos y habas. Y veo también aquí, bueno, trigo, habéis puesto también. Sí, porque hay cosas que no conocían todavía. No se había descubierto América. Hay algunas cosas que habían traído los árabes desde la India, por ejemplo el arroz, pero eso era una novedad total. Eso era como, no sé, una cosa con lo que podíamos comparar. Algo que sabes que existe, pero poco más. Bien, ¿qué permitía lo que es la garbanzo, la lenteja y el haba? Que se mantenían durante mucho tiempo, los secabas y se podía aguantar la cosecha mucho, porque uno de los problemas que había era la conservación de alimentos. Carne se consumía muy poquita, ¿por qué? Pues porque la gente prefiere normalmente que el pobre bicho tire del carro, tire del arado, de lana, de leche, como lo de la canción, una me da leche, otra me da lana, otra me mantiene toda la semana, pues mucho antes que cargarte de comerlo en una sentada. Entonces, ¿qué pasaba? La carne muchas veces la veían pasar, pero por probarla la probaban poco, sobre todo la gente de más abajo. Que eso era carísimo y evidentemente había muchas utilidades para los animales. Había un interés para mantenerlos vivos porque daban mucha más opción. Bien, y luego por lo demás también estaban hortalizas, cebollas, aquí veis, hay, bueno, remolacha también, efectivamente. La caña de azúcar era una gran novedad de esta época, porque la caña de azúcar la traen también, es una de las cosas que traen de la India junto con el arroz, pero básicamente el endulzado se hacía sobre todo en el mundo cristiano, sobre todo de Pirineos hacia el norte, que estaban un poquito más atrasados que aquí en la península, hay que hablar claro. Ahí se sigue utilizando la miel para endulzar. Aquí, además de la miel, ya se ha empezado a utilizar lo que es la caña de azúcar, pero como gran novedad, no creáis que... Entonces, lo que es los postres tradicionales que tenemos de esa época, todos son almendra con miel todavía. La caña de azúcar es una novedad muy nueva, por decirlo de alguna manera. Luego el sistema de precios de la tierra, lo que habíamos dicho antes, que estaba el sistema feudal, eso el lado cristiano, que es como lo asociamos. ¿Cómo era el mundo musulmán? Pues muy parecido. A la feudo se le llamaba icta, pero más allá de eso no habría mucha más diferencia. Había más presencia de las ciudades, que eran un poco más grandes, más pobladas, y había una red comercial un poco más desarrollada, pero no mucho más. Entonces lo mismo, el feudo estaba hecho para proporcionar un combatiente a lo que es el gobernante. Y también el sistema era el mismo. Y con harina de alubias, un poquito. Esto ya es la parte, digamos, más de los guerreros que hemos hecho en introducción, ahora en la entrada. Bien, aquí estábamos hablando de cascos antes, lo que hemos comentado, de capa y ya está. Y con eso se tiraban en el suelo y con eso vivían. Hemos hablado también de comida. Lo que era la cocina era también muy básica. Cogías un caldero, normalmente era de cerámica, que era bastante barata, aunque se podía romper, pero aguantaba bien el fuego. El hierro era rarísimo, lo que hemos comentado antes, los metales en general, bronce, todo, el cobre también. Lo que estaba al alcance de la gente no era eso. Entonces directamente lo ponían un poco de agua, ponían lo que hemos visto, garbanzos, lentejas, cebollas, y si podían poner algo de carne mejor todavía, pero eso a veces. Y eso, lo dejaban ahí cociendo. Bueno, ya sabéis cómo se hacen los garbanzos de toda la vida, así cuando están secos. Los dejas por la noche en remojo, que se vayan hinchando. Al día siguiente, 2-3 horitas hirviendo el fuego. No se había inventado la vía rápida ni nada parecido, todavía faltaba mucho para eso. Y después. Pero bueno, la gastronomía, como podéis ver, no era de grandes niveles. Para la gente de más arriba sí, ya empezaban a haber especias. Eran carísimas, una verdadera barbaridad. Buena parte del comercio internacional estaba basada en las especias y destinado únicamente a la gente que podía pagarlo, que eran muy poquitos. Evidentemente la gente de mayor nivel. Bueno, volviendo a lo que es el metal era muy raro. También el diseño que os comentaba, cualquier cosa de esta la desvía. Y esto dentro iba acolchado también. Que esto también, el casco, lo que es el metal, te puede librar de lo que es el corte, del golpe un poco, pero si el metal se te clava en la cabeza, no bueno tampoco. Esta es enorme. La mayor parte de esta época son espadas de 1 metro de longitud, se manejaban a una sola mano, miden en torno a 1 metro, pesan entre 1 y 2 kilos, kilo y medio de media. Esto ya son las excepciones, que ahora lo haré también. Y luego habréis visto, bueno, muchas que tienen una especie de surco. El surco no servía ni para que entrara aire, ni para que saliera sangre, ni nada parecido. Servía para una cosa mucho más práctica. Era para equilibrar la espada. ¿Para qué servía eso? Si una espada es solamente un bloque, si la manejas, te vas casi detrás de ella. Si está bien equilibrada, el punto de equilibrio está normalmente 4 dedos por delante de la cruz de la espada. De manera que aunque pese lo mismo, es mucho más fácil de manejar.
Entonces, el surco lo que hacía era cambiar la estructura de equilibrios de la hoja. De manera que donde había menos metal pesaba menos y donde había más metal pesaba más. Complicado, ¿no es verdad? Una hoja, por lo demás, combinaba por la parte exterior una parte dura pero quebradiza y la parte interior era más dúctil. Eso era una combinación de dureza y flexibilidad importante. Y si os fijáis, las vigas, por ejemplo, tienen la estructura forma de H. Y eso, si veis una espada con el surco en medio, también tiene esa forma de H. Todo era una combinación de diseño para poder mantener un arma flexible y dura a la vez. Además, con el surco poder hacerla manejable y bien equilibrada. De esa manera no hacía falta ser especialmente fuerte, había que saber manejar las cosas más que ser simplemente fuerte. Como podéis ver, muchas veces más vale maña que fuerza y en esas cosas, incluso en la guerra, eso no es una excepción. Luego, cuando pasa el tiempo, se va cubriendo de corazas de los combatientes así más poderosos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, todo eso hay que ser capaz de romperlo de alguna manera. Entonces aparecen los martillos de armas, las espadas más grandes de lo normal, como mano y media y mandoble, como es esto, y muchas otras armas. Lo que es la gente de más abajo utilizaba lanzas, cuchillos, que hemos comentado antes, pero también muchas herramientas del mundo real de uso normal. Hachas, martillos, que fueron transformadas en armas de guerra también. El hacha, de hecho, se utilizaba para todo, era como el 3 en 1. Cortabas madera, cortabas lo que fuera, bueno, y cortabas también alguna cabeza, pero bueno. También hay que tener en cuenta que en esa época para combatir había que estar al alcance de la mano. El arco se utilizaba poco, la punta era de metal y costaba dinero. La mayoría de las puntas, de hecho, eran de piedra tallada todavía, que era mucho más barato. Y de hecho, siguen utilizándose para hacer la reja del arado, lo que se mete en la tierra. Siguieron haciéndose de piedra tallada, tal vez puedes encontrar alguno en museos. Este casco protege mucho más porque este, por ejemplo, claro, deja descubierto buena parte de la cara, aunque está el nasal que cubre muy bien. A veces había otra pieza por detrás que cubría la nuca, a veces había mejilleras, pero eso digamos que era relativamente raro. Permitía oír muy bien este casco. Y este, por ejemplo, te protege mucho más, pero la visión se queda reducida a esto. Apenas oyes nada, es como llevar la cabeza entre una campana. Sin embargo, el tema era que quien llevaba esto, que lleva mucho más metal, normalmente iba a caballo. Primero había que alcanzarlo, iba mucho más protegido a nivel de lo que es el camisón que comentábamos antes, acolchado, cotas de malla. Y este tipo de combatiente empieza ya a llevar placas de metal encima, que es el comienzo de lo que sería la armadura que conocemos más tarde. De época, más desarrolladas en época gótica, siglo XV. Algo como esto, una lanza de toda la vida. Una punta, esto era un adorno, normalmente no se llevaba, pero bueno, aquí tenemos una idea también. Y la forma de manejarlo era con un escudo. Esto sería un escudo de los que utilizaba la infantería, que era más redondo. Los escudos más largos eran de caballería. Y de todas maneras también, esto también estaba en continua evolución en esta época. Entonces tú te protegías detrás del escudo y lo que es la lanza, intentabas de esa manera, el escudo podía ser normalmente un poquito más grande y directamente lo que hacías era lanzar estocas detrás del escudo y te podías mover. El escudo que permite también, el escudo no solamente te protege, puedes hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda lo mueves, pero también puedes golpear con él, dar con el canto, era un arma más. Había toda una esgrima del escudo que incluso podías utilizarla sin casi otro arma. Incluso si perdías la lanza, mientras sacabas la espada, utilizabas el escudo y era un arma más literalmente. Podía hacer bastante pupa. De hecho, hoy en día, casi todas estas cosas que se hacían entonces con el escudo, las saben hacer ahora los antidisturbios. Así que cuidado, tened cuidado. Más vale no meterse en líos, que tenemos archivo histórica, aquí tenéis unos recuerdos, pero bueno, todavía tenemos más recorrido. Por decirlo de alguna manera, recibes un papel y no sabes qué pone, pues te vas al cura, que además tiene otra cosa, tiene secreto de confesión. De manera que si no te fiabas mucho de lo que podía estar escrito, que podía ser peligroso para ti, sabías que el cura no lo podía decir, y eso sigue funcionando igual. De hecho, novelas policíacas de finales del siglo XIX y primeros del XX, era un tópico la historia del delincuente que bajo secreto de confesión confiesa el crimen al cura, de manera que monjes, guerreros, que además sabían escribir. O sea, podemos ver aquí que hacían muchas más funciones. Así tenemos la cruz. Está mejor. ¡Pasamos!
Enorme, pero cuando ves las obras que se conservan de aquella época es algo asombroso, teniendo en cuenta que nos ha llegado solo una pequeña parte de lo que se produjo entonces, auténticas maravillas, en estandartes, David de Valle, por ejemplo, es el ejemplo clásico, que es Guillermo el Conquistador, Guillermo le llamamos el Conquistador. Este señor que veis aquí es miembro de la orden hospitalaria, la mía. Aquí es promocionar a los nuestros, pero bueno, claro que sí. Bueno, buenos también son nosotros, pero los míos son los míos. Bien, entonces estás explicando cómo se hace una cota de malla, que es un trabajo realmente largo y tedioso, anilla por anilla, de distintas técnicas. Sí, y bueno, aquí ya te puedo ceder la palabra. La técnica sigue utilizando la misma que se usaba en la época, ¿vale? Era la de 4 en 1. Previamente, voy a empezar por el principio. Y ya os dejo en buenas manos. A ver, que tengo la garganta. Aquí, que si alguien quiere... ¿Vale? Y empezando por el principio, el metal hoy en día lo podríamos sacar de fácil, ¿no? Cualquier sitio vamos, compramos el metal, el alambre ya hecho. Antiguamente no, tenías que primero conseguir el mineral, fundirlo y entonces empezar a moldearlo en la forja, ¿de acuerdo? Para hacer un alambre como ese, ¿vale? El grosor que utilizarían las anillas, teníamos que empezar a forjarlo hasta hacer el filamento que pudieses manejar con las manos, con tus propias manos, ¿vale? Poder doblarlo. Y en una maquinita como esta, un aparato, ¿vale? Era a mayor escala para aprovechar, para hacerlo en menos tiempo. Introducían el filamento por aquí, lo empezaban a enroscar, ¿de acuerdo? Que luego retiraríamos el palo, lo sacaríamos, ¿vale? Y con la herramienta empezaríamos a cortar, ¿vale? Es decir, que hay que cortarlo anilla por anilla. Entonces, con paciencia, aquí ya empieza el trabajo de paciencia, ¿vale? La cota de malla era un trabajo de mucha paciencia. Empezaríamos a cortar. Bon dia, ens trobem així al Castell de Xivert, en la recreació històrica de l'Orde del Temple. Des d'ací vull agrair a l'Associació de Xivert Històric tota la faena que realitzen durant tot l'any i especialment en aquesta recreació, i també als amics del Museu Militar de València per tota la faena que han fet, per portar així que tota la gent poguessin conèixer de primera mà com vivien, com treballàvem i com era el món dels templaris, algo que a dia d'avui encara desperta moltíssima expectativa. Invitar a tota la gent a que vinga i ho conega, tant als veïns del poble com a tots els turistes que en aquesta època de l'any tenim al nostre poble, i com no, donar les gràcies a aquestes dues entitats, tant a la d'Alcalà com a la de València, per poder aproximar a la gent del poble la història dels nostres avantpassats. Todavía, bueno, plenamente feudal. Todo eso, esa sociedad, ¿en qué se basaba? Básicamente que había una gente que propietaria de tierras y otra gente que no lo era un problemilla. Entonces había distintos tipos de gente, entonces había una inseguridad brutal, no solamente el tema de musulmanes y cristianos, sino también, bueno, muchos problemas en muchos sentidos. Entonces, ¿qué pasaba? La población se basaba básicamente en tres elementos. Se pagaba de tres maneras: con parte de la cosecha, parte también trabajando las tierras del Señor, una serie de días al año, y una serie de días al año también formabas parte de la mesnada del Señor, formabas parte de su ejército. El Señor, a su vez, que era el propietario de las tierras, tenía un atleta y evidentemente había una diferencia brutal. Los arrendatarios, cuando les tocaba formar parte de la mesnada, su equipamiento se reducía a la ropa normal. Hablaremos un poquito más del castillo, pero vamos a ver, todo eso, la gente come. Entonces, como la... no había esto no conocían, no se había inventado todavía. El almacén. Hola, soc Maria Vidal, la presidenta de Xivert Històric. Estem celebrant la 6ª edició de les Jornades Templàries així al marc del Castell de Xivert. Este any ens acompanyen el Museu Militar de València, els amics del Museu Militar de València, i estem fent una recreació medieval.
Gràcies per tots els que han vingut a visitar-nos. Esperem que cada any s'animen i vinga més gent a veure-nos, perquè el nostre entorn és un entorn privilegiat, que tenim molta història i molta cultura que contar-vos. Gràcies a tots i bona tarda. A ver, niña. Mamá. José.